Hola, bienvenidos a Cálculo Multivariado. En esta ocasión vamos a calcular un vector normal a una superficie. En videos anteriores habíamos parametrizado superficies donde usábamos dos parámetros para su respectiva parametrización. Fíjense que aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a parametrizar esto y vamos a asignarle a x el valor del parámetro u y a y el valor del parámetro v. Fíjense estos dos parámetros que son como las entradas de todos los valores que pertenecen al dominio de esta función, y como resultado nos va a dar un z que es, si se trata de una función, por ejemplo, z igual a f de x, y, serían pues los dos valores parametrizados u y v, sería z igual a u, v, a una función de u, v. En este sentido quedaría la parametrización. Fíjense que si nosotros aplicamos el concepto de derivada parcial con respecto, en este caso de u, vamos a conseguir un vector tangente. Si derivamos esta superficie parametrizada, vamos a conseguir un vector tangente que le podemos llamar r de u, r' de u, porque vamos a parametrizar y luego derivar con respecto de u parcialmente, y con respecto de v vamos a conseguir este vector tangente si derivamos también la superficie parametrizada con respecto de v. Fíjense lo importante del concepto de derivadas parciales. Y fíjense, nosotros estamos buscando un vector normal a estos dos vectores, o sea, un vector que tenga 90 grados con respecto de ambos vectores, y eso se consigue haciendo el producto cruz entre estos dos vectores y tomando en cuenta siempre la regla de la mano derecha que habíamos visto en el primer video de cálculo multivariado. Esta regla de la mano derecha nos indica la dirección del vector normal o el vector perpendicular a estos dos vectores. O sea que podemos conseguir este vector normal a la superficie cuando aplicamos, en este caso particular, vamos a aplicar r' de u, producto cruz, por r' de v. O sea que estos dos vectores, que son dos vectores tangentes, le vamos a aplicar el producto vectorial o producto cruz y conseguimos el vector norma. También vamos a hacer una operación adicional para conseguir el vector normal unitario, este vector, dividiendo para la magnitud de este vector norma. O sea que finalmente quedaría así, un vector, este vector normal dividido para la magnitud de este mismo vector normal, y conseguimos el vector normal unitario, que nos va a servir de mucha utilidad. Esta es prácticamente lo que vamos a hacer. Vamos a conseguir, nuestro objetivo es conseguir este vector normal unitario en un punto de una superficie que está parametrizada. Vamos a hacer un ejemplo para abordar este concepto. Aquí tenemos esta superficie. Lo primero que vamos a hacer en esta superficie es parametrizarla. Fíjense, vamos a hacer esta parametrización muy importante. Fíjense que aquí tenemos dos variables que dan como resultado otra variable más, y. Y para parametrizar esto, pues lo primero que vamos a hacer es a x asignarle un parámetro u, y en este caso a z, fíjense, a z vamos a asignarle el parámetro v. Y sería igual, las dos variables de ingreso prácticamente serían x y z, y y sería igual a 4 menos u al cuadrado menos v al cuadrado. Ya teniendo parametrizado cada una de sus componentes, vamos a escribir la función vectorial. Esta función vectorial ya no es r de t como lo hacíamos en las curvas, sino r de v, de u, v. Ya tiene dos parámetros, y esta función vectorial sería en la componente en x, u. La componente de y sería 4 menos u al cuadrado menos v al cuadrado, y la componente en z, v. Como siguiente paso vamos a hacer ya
las derivadas parciales con respecto de u y con respecto de v, que nos van a dar los vectores tangentes que necesitamos para luego hacerles el producto vectorial o producto cruz, y luego el último paso, encontrar el vector unitario. Fíjense que nosotros podemos derivar esta función vectorial con respecto del vector u, con respecto de u, pongámosle así. Vamos a derivarla, entonces con respecto de u nos quedaría 1, aquí con respecto de u menos 2u, y finalmente con respecto de u aquí nos quedaría 0, ya que se convierte en constante el parámetro u. Y encontremos este vector tangente con respecto de v, o sea, a lo largo de v, que en realidad a lo largo de v es a lo largo del eje z. Este vector tangente en cualquier punto que yo elija va a ser el vector con respecto de v, aquí va a ser 0, aquí con respecto de v menos 2v, y finalmente aquí va a ser 1. Ya tenemos estos dos vectores tangentes prácticamente, y para conseguir el vector normal vamos a hacer el producto vectorial entre estos dos vectores, tomando en cuenta la regla de la mano derecha. En este caso vamos a multiplicar el vector que salió como resultado de la derivada parcial de u por el vector que salió como resultado de la derivada parcial de v. Entonces, pues esto ya haciendo la matriz que necesitamos. Recuerden, esta matriz en su primera fila es i, los vectores unitarios i, j y k. Luego vamos a poner el vector r(u), r' de u, que es el vector tangente. Y en la última fila el otro vector tangente a lo largo del eje v, o sea, del eje z. Vamos a realizar lo siguiente, vamos a encontrar esto. Recuerden que podemos aplicar aquí, pues, podemos aplicar lo siguiente, podemos aplicar cofactores. Recuerden que aquí vamos a aplicar cofactores con la primera fila, y resulta que tapamos la primera fila y la columna del vector unitario i, y nos queda esta matriz de aquí. Vamos a ponerla toda para que todos veamos cómo es esto de cofactores. Vamos a ponerla así. Tapamos esta fila y esta columna del vector unitario i, y nos queda que menos 2u, 0, menos 2v y 1. Aquí menos de este signo de posición, que recuerden, si quieren ahondar un poco más en cofactores pueden ir a videos de fundamentos matemáticos. Ahí se encuentran este tipo de solución de un determinante por cofactores. Aquí pues sería por j. Vamos a tapar la fila y la columna, quedaría 1, 0, 0, 1, y más la matriz que resulta, la matriz asociada con el vector k. Tapando la fila y la columna sería 1 menos 2u, 0 menos 2v. Finalmente esto nos quedaría menos 2u por 1 menos 0, quedaría menos 2u por el vector unitario i. Aquí 1 por 1, 1. Entonces nos quedaría menos el vector unitario j. Y finalmente más 1 por menos 2v, menos 2v por el vector unitario k. Finalmente este vector, que es el vector normal, aquí ya podemos poner como vector normal a esto de aquí. Este vector normal sería menos 2u, menos 1, menos 2v. Fíjense, este sería el vector normal que nosotros podemos ya sacarle el vector unitario, vector normal unitario, dividiendo para este vector normal, dividiendo para su magnitud. O sea que podemos nosotros sacar la magnitud ahora. Recuerden que la magnitud de un vector pues es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. En este caso sería 4u al cuadrado más
1 más 4v al cuadrado. O sea que finalmente, pues, este vector normal, vector unitario normal, ya como solución, este vector unitario normal, pongámosle con la nomenclatura, vector unitario normal sería igual a este vector, el vector menos 2u, menos 1, menos 2v. Todo este vector dividido, absolutamente todo este vector dividido para esta raíz. O sea, cada una de sus componentes van a ser divididas para esta raíz. Pongámoslo como escalar. Y listo. Ya este va a ser el vector unitario norma. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es la regla de la mano derecha para ver la dirección. Por ejemplo, si nosotros tenemos este vector unitario en una superficie, pongamos un ejemplo aquí en particular, tenemos esta superficie y de aquí, y aquí está un vector norma. La dirección puede ser hacia arriba o hacia abajo. Este vector norma puede ser así o menos el vector norma. Todo depende de la posición de la multiplicación de estos dos vectores. Dependiendo, claro, que sí, tomando en cuenta la regla de la mano derecha.